El Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad presentan. Bienvenidos al Conversadata número 3. Nos acompaña Irving Simonín. Todas nuestras charlas han sido sobre todo prácticas y de industria. De hecho, posterior a esta charla tenemos otra charla de industria, pero esa es la única que se acerca un poquito a la labor científica y cómo la ciencia de datos ayuda a esta labor científica. Hay algunos, los que han llevado clase conmigo, pues les he insistido que no hagan doctorado, que no se hagan eso a sí mismos. Irving está estudiando doctorado, entonces, bueno, pues on him. Eh, la labor científica, labor de producción científica utiliza ya desde hace mucho tiempo, utiliza diseño experimental, que es parte, se puede decir, de la ciencia de datos. Vamos a ahondar un poco sobre cómo la ciencia de datos cabe en la ciencia. Hay un profesor aquí que se conoce mucho por decir, ¿dónde está la ciencia en la ciencia de datos? Bueno, aquí estamos haciendo la pregunta inversa. ¿Dónde está dónde cabe la ciencia de datos en la producción científica? Entonces, tú te puedes presentar. Si quieres, yo te presento. Irving es mentor del Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad. Es candidato a doctor en Bioinformatics por ahí dice, ahí no sale, el Laboratorio de Bioinformática y Genómica del Cáncer de la UNAM. Actualmente es científico de datos en Globant y bueno, pues tiene una trayectoria en el mundo de la ciencia de datos desde antes de que se llamara ciencia de datos, si no mal me equivoco. Entonces, bueno, pues los dejo con Irving. Muchísimas gracias. En lo que no pensamos es cómo cambio láminas. Nada, sin cubrebocas. Nada. Ahora le doy clic. Entonces el encuadre ya no. Ok, entonces me paso por acá. Ok. Bueno, muchas gracias por venir. Pues como bien dijo Chucho, voy a hablar de dónde cabe la ciencia de datos en la ciencia. Y pues como sabemos, pues ya hay un costo de poner ciencia de datos en el título de tu presentación, ¿no? Y entonces, pues voy a empezar con el diagrama, ¿no? Y, o sea, ese diagrama que ya está copiado tantas veces que ya está todo pixeleado, ¿no? Eh, y pues en la ciencia de datos, pues requerimos tres cosas, que es el conocimiento del, del tema, el hacking skills, ¿no? Que es pues programación básicamente con las herramientas y las matemáticas y las estadísticas, ¿no? Hay una forma en que presente esto para que solo le dé clic. Eh, Vamos ya, así, y para el next. ah, ah, ya. Entonces, de la parte de matemáticas y estadísticas, creo que no existe ninguna ciencia que no use la estadística y ya hoy en día tampoco las matemáticas. Entonces creo que es un poco obvio cómo entra esa parte, ¿no? O sea, si tenemos datos, necesitamos estadística. Aunque tengas tres datos, para decir algo o saber qué no puedes decir, necesitas estadística. Entonces cualquier ciencia hoy en día, pues, usa datos y creo que es un poco obvio que necesitamos eso. Entonces voy a hablar un poco menos de eso y un poco más de como mi experiencia hasta ahora en el doctorado con el tema particular y un poco sobre qué significa tener hacking skills en particular en academia. Eh, entonces, pues no sé si aquí alguno quiere estudiar un doctorado, pero pues, ¿quién quiere estudiar un doctorado completo? ¿No? Necesitas, pues, de alguna forma un drive, una pasión de querer ahondar en algún tema, ¿no? Si les interesa estudiar un doctorado, ¿no? Recomiendo, hay una página que se llama Should I Get a PhD? ¿No? Ahí no se ve casi nada. Pero bueno, es un ebook
¿no? De entrevistas con profesores y así, en donde dicen por qué debería estudiar un doctorado, por qué no debería estudiar un doctorado, o más bien como opinión de las personas que están en academia o que estuvieron en academia sobre qué significa hacer un posgrado, ¿no? Entonces, un poco esta plática va a ser como mi agregado a este tipo de opiniones. Y entonces, según yo, en mi opinión, hay dos tipos de doctorado que no tienen como una línea bastante pues, fija de dónde se separa uno del otro, que tenemos como de especialización y de servicio, ¿no? Así como que en mi cabeza los pienso. Entonces, por un lado tienes un posgrado, un doctorado en donde vas a hacer una investigación sobre tu especialidad, ¿no? Entonces, estudiaste matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces tienes que hacer mejorar un algoritmo para que haga bla, ¿no? Y entonces mejoras algo que ya sabes, ¿no? Algo como muy, muy específico de tu rama de estudio. Y el otro es un doctorado yo le llamo de servicio, como de tú vas a ir a aprender lo suficiente de otro tema del que no sabes nada, ¿no? Para poder encontrar algo nuevo, pero no necesariamente desarrollando algo nuevo dentro del área, sino tal vez eh, pues analizando los datos, ¿no? En mi caso pues, que soy estadístico, ¿no? Entonces, eh, no hay una línea directa porque, o sea, como que lo separe tan claramente, porque en realidad sí, ¿no? Si vas con un asesor, ¿no? De tu especialidad, que ya sabe qué es lo que quiere hacer y solo quiere desarrollar algo y te guía, ¿no? Estás haciendo un poco como lo que yo pienso que es un doctorado de servicio, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, lo que estás haciendo es avanzar un poquito más lo que sabemos pues como humanidad, ¿no? Ese es el propósito al final de un doctorado. Entonces, de un lado, estás como desarrollando métodos, en el caso de mi especialidad, y en otro caso, estás usando métodos que conoces para encontrar algo nuevo o responder alguna pregunta en otro campo de estudio, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, pues, o sea, yo no, como que nunca se me ha tocado el doctorado de especialización, ¿no? Como que digo, eh, pues no es algo que me llame, ¿no? No es para todos ningún doctorado, ¿no? Y en particular los de especialización no son para mí, ¿no? Y yo prefiero, pues, o sea, siempre dije que quería, si hacía algo, que iba a ser uno de servicio, ¿no? Todo en mi cabeza, ¿no? No es que esto sea algo estándar. Entonces, para mí, el de servicio es, voy yo quiero ser útil para alguien, ¿no? Entonces quiero que alguien necesite como alguien que yo pueda hacer, ¿no? Y recordando la frase, creo que era de Tukey, de que lo mejor de ser un estadístico es que puedes jugar en el patio trasero de todo el mundo, ¿no? Entonces básicamente es unos 4, 5, 6, 10 años de jugar en el patio trasero de alguien, ¿no? De algún campo de estudio que no conozca. Pero bueno, o sea, siempre dije eso, pero no era como de, ay, sí, lo voy a buscar y quiero. ¿No? Entonces, eh, pues, pues, ¿cuál es mi trayectoria? ¿No? Al final esto es, como les dije, como mi versión de, de lo que les quiero compartir sobre sí o no estudiar un doctorado y qué significa, ¿no? Entonces, mi trayectoria es, pues estudié matemáticas aplicadas aquí en el ITAM, ¿no? Después trabajé en análisis delictivo, estuve ahí unos 3 años, ¿no? Pasé a e-commerce, estuve en una página de internet de viajes, pues luego me regresé a hacer la tesis porque no había hecho la tesis, ¿no? Espero que no les pase a ustedes, pero no les prometo nada, la verdad. Eh, Después contenido digital y estuve haciendo un poco de finanzas, de hecho trabajando ahí con Chucho, y pues finalmente vi este tweet, ¿no? No se alcanza a ver bien, pero eh, una investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la UNAM puso pues, un tweet que necesitaba un estudiante de posgrado, ¿no? Entonces, pues dije, pues le voy a escribir, ¿no? No sé. Entonces, le escribí, le dije, pues no entendí tu tweet, si querías
a alguien que sepa estadística para que aprenda de genómica o a alguien de genómica para que aprenda de estadística, pero pues aquí está mi currículum, ¿no? Entonces, pues básicamente a partir de ahí pues empecé mi doctorado, ¿no? O sea, resulta que sí quería eso y entonces pues ya, digamos que empecé eh, pues mi primer día en un trabajo sin paga, básicamente, ¿no? Que eso es, que es de alguna manera el doctorado. Bueno, puedes conseguir becas y así, pero así de entrada no existe, ¿no? Entonces, pues estoy haciendo cosas de genética del cáncer. Y pues esto es como el expertise de negocio, ¿no? Que pues no es un negocio, pero así le llamamos nuevamente en el lingo de ciencia de datos, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco pues, qué significa eso y pues como para que tenga un poco de contexto de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y pues lo que he aprendido de lo cual no sabía absolutamente nada, ¿no? No sabía nada de biología, no había visto nada desde la prepa y en la prepa no entendí nada tampoco, entonces no contaba, ¿no? Entonces, genética del cáncer, ¿no? Pues la célula tiene un cierto ciclo en donde, eh, o sea, todas las células de nuestro cuerpo todo el tiempo están como fase de crecimiento, ¿no? Y entonces se replica el ADN dentro de la célula y entonces se separa la célula, ¿no? Y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Entonces tenemos todo el tiempo, pues esto sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, pues en teoría todo bien, ¿no? Eso es lo que tendría que estar sucediendo. Y dentro del ciclo celular existen unos ciertos checkpoints, ¿no? Y de hecho, pues así le llaman, son checkpoints, en donde la misma célula tiene unos chequeos en donde revisa que lo que esté sucediendo esté bien, ¿no? Entonces, pasó por este punto, ok, tiene que revisar cosas y luego, bueno, ya te dejo, te doy chance de pasar al siguiente, ¿no? Y si no, te mato, básicamente, ¿no? Es como, bueno, de hecho, como que se suicida, ¿no? Porque la misma célula está checando, ¿no? Entonces, tenemos estos checkpoints todo el tiempo y pues, ¿qué es el cáncer? El cáncer es cuando alguno de estos checkpoints falla, ¿no? En donde básicamente como que la célula se engaña a sí misma y pues no se suicida como debería, ¿no? Entonces, tenemos, no se alcanza a ver bien la imagen, pero eh, tenemos una célula que comienza como pues a lo mejor el checkpoint de crecimiento no se, eh, pues no lo revisó bien, ¿no? Y entonces sigue creciendo, o el checkpoint o más bien como sigue creciendo, entonces como no, como sí pasó el checkpoint por alguna razón, entonces pues se divide y pues esa razón por la que el checkpoint no pasó, se reproducen más células, ¿no? Y entonces básicamente lo que está haciendo es reproducir células que no deberían estarse reproduciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí hay una analogía con un carrito. Tenemos como dos tipos de genes que, o sea, por un lado tenemos unos que se le llaman protooncogenes, que son los que hacen que pues, la célula crezca y se reproduzca y pues que siga nuestro cuerpo renovándose, ¿no? Básicamente. Y por otro lado tenemos como unos frenos, ¿no? Que es como, pues para que, o sea, sí tienes que hacer eso, pero no tanto, ¿no? Y entonces, pues hay dos formas en las que se puede desarrollar el cáncer. O los protooncogenes se convierten en oncogenes, y eso hace que si iba a crecer, crezca más, si se iba a reproducir, se reproduzca más o lo que sea, y que los frenos fallen, ¿no? Y entonces tenemos como estos genes reguladores dentro de la célula que evitan que crezca de manera indefinida o se reproduzca de manera indefinida, y entonces si alguna de esas cosas falla, pues ya se desarrolla el cáncer, básicamente, ¿no? Eh, entonces, digo esos genes y como esas cosas que regulan, pero ¿qué son los genes? Pues son como pedazos del ADN, ¿no? El ADN pues, tenemos una célula y dentro del núcleo tenemos el ADN que básicamente tiene el código bajo el cual pues todo lo demás se regula. Entonces, hay unos ciertos genes que se dedican a pues evitar que sucedan cosas como el cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunos muy específicos que hacen que, pues el gen que hace que crezca o el gen que evita que no sé qué, el gen que hace como que se suicide, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, si hay algún problema en esos genes, ¿no? Y a qué me refiero con problemas, pues que esté mal codeado o
pues que haya una mutación en uno de los lados, ¿no? Y entonces este código es pues esta molécula, que es el ADN, que pues es una estructura como una doble hélice y tiene cuatro posibles opciones, ¿no? En cada uno de las eh, pues de esta escalerita, ¿no? Y cada una de estas se llaman bases, ¿no? Y puedes tener ahí la adenina, la timina, y así, ¿no? Entonces son cuatro cosas, ¿no? Entonces, por lo que he estado diciendo, eh, la razón por la que empieza el cáncer es porque hay algún fallo en una de las codificaciones dentro del ADN, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿ah? Es una enfermedad genética, ¿sí? Eh, entonces, pues eso es básicamente lo que podríamos decir, pues, que es genética del cáncer, ¿no? Al final, eh, pues todo el tiempo lo que están buscando es cuáles son esos genes que tienen que mutar y hay muchos ya conocidos, ¿no? Eh, bueno, y como comentario, o sea, esas mutaciones pueden ser de línea germinal, es decir, que te lo heredaron tus papás, ¿no? Que hay alguna cierta mutación que hace que seas más propenso a desarrollar cáncer, o pueden ser eh, pues como locales, ¿no? Si, pues hay algunos que son como por trauma, o pues bueno, el melanoma, que es el melanoma de extensión superficial, que es por contacto a la luz ultravioleta, que los rayos del sol provocan una cierta mutación, y esa cierta mutación hace que pues que se pierdan esas regulaciones, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es el ADN? Pues como decía, pues esta doble hélice en donde tenemos cuatro opciones. ¿Ah? Eh, pero si se fijan, en cada uno tenemos como dos colorcitos. Eh, y eso es porque son secuencias complementarias, ¿no? O sea, tenemos estas cuatro opciones que son A, T, C, G, y cada una tiene un único complemento. Entonces, la A siempre va con la T y la G siempre va con la C, ¿no? Entonces, si tú tienes un lado de la secuencia de ADN, entonces puedes, o sea, por ejemplo, aquí los puedo separar, ¿no? Si tengo un lado aquí y otro lado acá, y con este lado puedo reproducir el otro lado, y con aquel lado puedo reproducir este lado, ¿no? Porque son complementarios, entonces si tengo una, tengo las dos, ¿no? Entonces eso, pues ¿de qué sirve? Que pues justo es la forma en la que se replica el ADN antes de que las células se separen, ¿no? Entonces, cada célula tiene que tener eh, las copias del ADN, y entonces antes de separarse, lo que hace es separar individualmente el ADN, y tiene una cosita que va leyendo aquí las cosas y va como pegándole la secuencia complementaria hasta que se convierten en dos. Entonces ya se puede separar las células, ¿no? Entonces, pues es un mecanismo bastante útil del cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿y qué hace? Porque pues hasta ahorita es como, bueno, pues ahí está el código, pero ¿y luego qué, no? Pues de qué le sirve la célula, o cómo llega a, eh, pues a hacer información o regular o lo que sea. Entonces, ay, no se ve nada. Bueno, la grabación sí se va a ver. Ok. Pero bueno, aquí no lo están viendo, que es lo importante. Entonces, bueno, aquí tenemos como la secuencia, no se alcanza a ver muy bien, ¿no? Pero aquí está un poco separada, ¿no? Que hay pues una cosita que va recorriendo el ADN, y dependiendo de lo que vaya leyendo, va así como de uno por uno, ¿no? Y de repente pues lee algo y decide que tiene que separar el ADN, ¿no? Entonces, en esa separación, que bueno, aquí se debería ver, eh, pues básicamente puede hacer como una mini replicación de eso, ¿no? Entonces, como hace una replicación del pedacito de ADN, ¿no? Entonces, pues tiene alguna otra señal en donde le dice dónde acabar, ¿no? Y entonces eh, crea un pedacito de ADN, ¿no? No lo copia. Y entonces vuelve a pegar el ADN y ya se sigue derecho, ¿no? Entonces, o sea, es una super simplificación, pero el punto es que la propiedad esta de que puedes replicar pedazos, lo que te da oportunidades de
poder crear estos como mini pedacitos. Pasa. Te da oportunidad de crear estos mini pedacitos, copias de ADN, ¿no? Y esos pedacitos, pues básicamente los suelta ahí al núcleo y está y esa cosa se llama el ARN, ¿no? Que es la forma en la célula va a comunicarse con el código que tiene adentro, básicamente, ¿no? Entonces ese ARN pues ya se sale del núcleo, ¿no? Y lo cacha una cosa, igual no se ve mucho ahí. Entonces tienes ese pedacito, ¿no? Como mini copia. Y esa copia contiene algo, ¿no? Contiene pues una secuencia. ¿no? Y entonces ese cachito es podemos llamar el ARN mensajero, que es el que va a llevar el mensajito. Y entonces lo cacha una cosa que se llama el ribosoma, ¿no? Entonces, pues en la célula ahí tienes ahí cositas flotando, como los aminoácidos que los comiste o los consumiste o lo que sea, pero que el cuerpo necesita, y entonces el ribosoma agarra ese pedacito y lo empieza a leer de 3 en 3, ¿no? Y dice, este es como el código AAT, ¿no? Y entonces eso significa que tengo que agarrar de aquí de lo que hay ahí flotando, tengo que agarrar este aminoácido, se lo pego y luego siguen los siguientes 3, ahora este aminoácido lo pego y entonces va creando proteínas poquito a poquito, ¿no? Y las proteínas, pues el cuerpo las usa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, básicamente así es como lo reciben. Entonces, esos aminoácidos que están flotando y que deberíamos todos consumir, que no lo hacemos seguramente, pues son estos, que son 20 aminoácidos que son los que están como ahí que usa la célula. Entonces, pues, ¿por qué son 3 en 3? ¿No? Si leyera de 2 en 2, tenemos, o sea, por cada cosita que lee, pues tiene 4 opciones, ¿no? El A, C, T, G. Entonces tiene las 4 opciones. Si leyera de 2 en 2, tiene chance de leer 16 cosas, ¿no? 16 cosas diferenciadas, ¿no? Y cuando lee de 3 en 3, pues tiene 64 opciones de cosas que podría estar leyendo. No dicen eso, pero son todas las posibilidades únicas que tienes, básicamente. Entonces, pues aquí no alcanza para los 20 aminoácidos para codificarlos. Entonces necesitas que sea de 3 en 3 para tener hasta de sobra, ¿no? Y pues ese es el código genético, básicamente. Entonces, bueno, en el ARN es otra, no es tianina, es otra distinta, pero bueno, son esas 4 opciones. Y entonces lo que lee el ribosoma es como dice, si leo C y luego A y luego C, entonces tengo que agarrar este aminoácido, ¿no? Entonces, eso es como lo que va haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto se me hace como súper elegante, como eh, pues una conclusión a la que llegó el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Bueno, los cuerpos, porque todo lo vivo usa ADN. Entonces, bueno, todo esto, pues este fue la expertise, ¿no? Para que dé un poco de contexto, ¿no? Y nada más pues es el tipo de cosas que pues no sabía absolutamente nada. Y pues ya ahora es un tema que tengo que saber, ¿no? Pero, ¿qué son los datos? O sea, ¿qué es lo que sí uso, ¿no? Entonces, al final el ADN es una cadena. O sea, lo podemos leer como una cadena de texto, pero o sea, es una cadena de estas cositas que las representamos como el ACTG. Pero al final, pues, lo podemos pensar como una cadena de texto, ¿no? A, C, ¿no? A, T, lo que sea. Todo está organizado en 22 cromosomas más XX o XY. Y pues tiene como 3,000 millones de bases, ¿no? Entonces una cadena de texto como de 3,000 millones. Em, entonces, pues es bastante, ¿no? Eh, pero bueno, por suerte casi todo es redundante, es decir, pues casi todos los seres vivos tenemos como lo mismo en el ADN y los humanos pues todavía más, ¿no? Entonces, casi, casi, casi todo es lo mismo para todos, ¿no? Entonces, como si tuvieras una columna en tus datos con todos los mismos datos, o sea, con la misma variable, bueno, con el mismo valor. Entonces, pues da igual, ¿no? O sea, no es información, ¿no? Entonces, normalmente se usa una cosa que se llama los SNPs, que los SNPs es Single Nucleotide Polymorphism,
que son básicamente las posiciones de alta varianza, es decir, las posiciones en las que somos distintos, ¿no? Y entonces no quieres leer todo el ADN todo el tiempo, te basta con ver cuáles son las posiciones en las que cambiamos, ¿no? Pues, si estamos hablando de seres humanos, como que es pues, lo que yo hago en mi doctorado, pero bueno, si es animales o plantas o lo que sea, lo que te importa es como estos marcadores que determinan si eres o no diferente a los demás, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué significa una posición de alta varianza? Pues depende, ¿no? Porque pues aquí puse una palabra fancy para decir esto, eh, pero es básicamente que no sabemos qué tanto es tantito siempre, ¿no? Entonces, para algunas poblaciones, por ejemplo, pues casi todos los estudios hoy en día son para personas con ancestría europea, ¿no? Básicamente, pues los que tienen funding para hacer estudios genéticos, ¿no? Y en Europa hay poca, o bueno, los de ancestría europea tienen poca varianza genética, ¿no? Entonces, eh, que es una forma de decir, pues todos se parecen, ¿no? Eh, entonces, este de aquí es un PCA con unos datos de un proyecto que se llama Thousand Genomes, que pues, son datos abiertos de información genética, ¿no? Y entonces aquí podemos, no son las etiquetas, pero bueno, estos son como poblaciones de distintos lados, ¿no? Y por ejemplo, aquí esta cosa son los mexicanos, ¿no? Eh, y entonces lo que podemos ver es que pues algunos están más concentrados que otros. Y digo, son dos componentes principales, ¿no? No significa que esto represente toda la varianza, pero solo es una forma de decir como hay distintas varianzas en distintos lados, ¿no? Entonces, hay distintos chips que les llaman, que son los que determinan los SNPs o la forma en la que vas a leer los SNPs de una muestra de ADN. Y en particular la que se usa o la que hemos estado usando en latinos tiene como 1.4 millones de marcadores, más o menos, ¿no? Eh, entonces, no, o sea, no son los 3.000 millones, pero igual no son poquitos datos, ¿no? Eh, pero esto no, o sea, no es sobre Big Data, ¿no? Al menos no como pensamos Big Data en general. Eh, entonces aquí quiero hablar un poco de hacking skills o qué significa tener hacking skills en academia, al menos en mi experiencia. Eh, entonces, ¿por qué no? O sea, sí es Big Data, ¿no? Pero cuando la gente habla de Big Data, normalmente pues piensa como, en sistemas escalables, ¿no? Y en que tienes como datos continuos llegando todo el tiempo y tienes como que organizarlos, y tienes que hacerlos disponibles, bla, 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 ¿no? Eh, que básicamente significa más renglones, ¿no? O sea, no te está llegando nuevas categorías de cosas cuando habla la gente en general de Big Data. Y no es que no sea Big Data, ¿no? O sea, pues sí está grande, ¿no? En estricto sentido. Pero en este caso, pues lo que tenemos es que pues son unos ciertos datos, pero lo que lo hace grande son las columnas, ¿no? Entonces, pues en Big Data normalmente tenemos un problema de ese tipo, en donde pues tienes datos, son poquitas columnas ahí, pero todo el tiempo te está llegando información y todo el tiempo tienes que acceder a la información y así, ¿no? Y en este caso, pues tenemos algo así, en donde normalmente tenemos o poquitos datos, pero mucha información sobre esos poquitos datos, ¿no? Entonces, no, o sea, lo que esto significa es que no estamos preparados para eso como pensamos, ¿no? O sea, no es como de, ay, pues sí, pues es mucha información, levanto un clúster de Spark y no sé qué. Pues no se trata de eso, ¿no? O sea, no que no se pueda, pero en realidad estos problemas ya existían antes de que hubiera como, como la cantidad de throughput de información que tenemos hoy en día con el Internet, ¿no? Entonces, pues los científicos se han estado peleando con esto pues independientemente del desarrollo de estas herramientas. Y entonces, como pues yo tengo que resolver esto hoy, ¿no? Y entonces, lo que uso y lo que se usa normalmente para cosas como estudios genéticos es una herramienta que se llama Plink, ¿no? Y Plink no tiene como nada que ver con una herramienta desarrollada para pues, tecnología y ciencia de datos, ¿no? Eh,
Y la demostración más fuerte que tengo para eso, es decir, o sea, este es un screenshot de su página, ¿no? Es así, así se ve, y eso literalmente es texto, ¿no? No es un logo que alguien mandó a hacer, ¿no? Entonces no es una empresota que dijo, em, o un desarrollador que tiene un diseñador ahí para que le haga una cosa, ¿no? Es como, es una herramienta que resuelve mi problema de hoy, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces de ahí salió, y pues es una muy buena herramienta, es muy, muy eficiente para lo que hace. Al final, al final todos los datos vienen casi todos de la misma máquina, del mismo tipo de máquinas o de máquinas muy parecidas, y los formatos de los datos son iguales. Entonces, no tenemos problema de, es que tenemos que preprocesar en cuanto a formato. No, es como, sí, tienes el archivo BCF, ok, no, ya sabes qué estructura tiene, ya sabes qué variables tiene, o sea, ya todo está bastante trabajado en ese sentido, ¿no? Y más bien lo que tienes que hacer es preocuparte por otras cosas, ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta de línea de comandos, entonces, igual no se alcanza a ver tanto, pero eh, pues lo coges en la línea de comandos, le das un input, ¿no? Le dices qué va a hacer y o le tienes que decir el nombre de output del archivo o te va a sacar un archivo que se llama plink, ¿no? No importa qué hagas, ¿no? Entonces no está muy útil, entonces le tienes que mandar, pues, cómo quieres que se llame, básicamente, ¿no? Entonces, pues esta cosa trabaja en disco, o sea, no es como, abres Python y jalas tu fuente de información y trabajas ahí y tienes tus variables. O sea, esto va al leer de disco y va a trabajar en disco y va a leer en disco y ya se acabó, ¿no? Entonces, a lo mejor lo podríamos pensar un poco más como Spark, ¿no? En donde tú tienes como estas cosas que están guardadas ahí en disco y accedes, ¿no? Eh, entonces, pues tienes todos estos archivos que cada vez que coges algo vas a generar archivos y entonces muy fácilmente, pues esto puede ser un caos, ¿no? O sea, terminas con una cantidad pues obscena de archivos, ¿no? Eh, entonces, pues lo más importante es pues que tengamos un orden en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, lo que, lo principal que quiero decir aquí es que los hacking skills no solo se tratan de aprender herramientas, ¿no? Porque aquí no tengo, o sea, podría tener acceso, ¿no? Pero de entrada no tengo directo acceso a pues, herramientas que conozco, la forma en la que pues se trabaja como en una empresa grande en donde te dicen como, aquí usamos esto y ya tenemos un orden y te tengo que aceptar el pull request y tienes como gente que te revisa esas cosas, ¿sí? Aquí tienes que ser disciplinado y tener un orden propio, entonces si tienes como un cierto proceso, tienes que estar consciente de que tal vez cada uno de los pasos de ese proceso te va a generar un archivo, ¿no? Y entonces no deberías tener como todo ahí revuelto y tendrías que tener una especie de estructura mental, ¿no? Y sobre todo, pues documentación, ¿no? Nadie nos gusta hacer documentación, pero, pero después tienes que enfrentarte con tu propio trabajo y eso es horrible, ¿no? Eh, entonces, lo importante y creo que lo principal de conocer ciertas herramientas de trabajo no es solo saberlas usar, ¿no? Como, sé usar GitHub y ahí le doy Git push, lo que sea, sino conocer el problema por el que existen, ¿no? Entonces, si conocen, eh, o sea, si usan GitHub, ¿no? Y están ahí subiendo sus cosas y tienen su control de cambios, y de repente no tienen acceso a una cosa de control de cambios, tienen que saber que deberían tener algo de control de cambios. ¿Por qué? Porque tienen que conocer por qué es útil y por qué necesitan esa herramienta, no solo saber usarla, ¿no? Entonces, necesito poder hacer control de cambios de mis propios experimentos, control de cambios de mis propios datos, y pues probablemente no lo vas a poder subir a GitHub, ¿no? Y no lo vas a poder hacer en GitHub, pero tienes que saber que esa estructura que, que tiene existe por una razón, ¿no? Y que a lo mejor no vas a poder usar AWS o porque es un servidor local que usan ahí, te tienes que conectar, ¿no? Y si se cae, pues se cayó, ¿no? Porque a lo mejor no es redundancia o lo que sea, pero tienes que saber por qué era útil que hubiera redundancia y por qué era útil, ¿no? Porque tienes que evitar que te sucedan esas cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente lo,
lo principal es la ciencia de datos, o la ventaja de la ciencia de datos, que la ciencia de datos trae a otros lados, no es la tecnología, ¿no? La tecnología es algo que alguien desarrolló para hacer nuestra vida más fácil, pero no, no es eso lo que traemos, ¿no? No es eso lo que vas a aportar a ninguno de los lados. O sea, a lo mejor no un doctorado, pero una empresa en donde lo único que tienen es Excel, ¿no? Pues tienes que saber hacer tu regresión logística en Excel, no necesitas poder instalar R, ¿no? Entonces necesitas saber el propósito por el cual las cosas existen y cómo tú puedes llevar esas disciplinas que ya están solucionadas en alguna otra cosa a pues, donde tú estés trabajando, básicamente, ¿no? Eh, y pues con eso acabo yo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Mm? Hola, tú estudiaste mate aquí. Ajá. ¿Qué dirías que es, digo, que no hay matemáticas, solo Ajá. los de datos, lo que más te ayudó, lo que más te sirvió ya tanto en la chamba, porque es una historia bastante interesante, y en el doctorado? Porque a veces tomas clases y es como, qué padre, voy a aprender esto, pero a veces no es tan claro para qué. Bueno, diría que como hay dos opciones ahí de respuesta. Por una es el lado de mate, y es álgebra lineal. Álgebra lineal es así lo más importante. Y aparte es muy bonito, ¿no? Y de parte como más de compu, diría que lo más importante fue que no me enseñaron MATLAB. No porque MATLAB esté mal, o sea, está bien. Más bien es porque en un poco la filosofía de las clases de análisis numérico aquí fueron, a ver, este es el procedimiento, ¿no? Y te enseño las mates y así, ahora hazlo tú, ¿no? Y bueno, usábamos MATLAB, eh, pero lo importante no era usar o no MATLAB, lo importante era que nadie nunca te dijo como, mira, sí se hace esto en MATLAB, así es como, no, tienes un problema y tienes una herramienta, solucionalo, ¿no? Entonces, creo que lo que más me sirvió es justo eso, y aplica en todas las clases, o sea, lo pongo como ejemplo de MATLAB, pero en general es eh, no se trata sobre aprender la herramienta, se trata sobre resolver un problema. Entonces esa actitud creo que es lo más importante, ¿no? Como aceptar, o sea, llegar a un problema sabiendo que no sabes, ¿no? Y que no te importe, así como, es un nuevo problema, no tengo ni idea de cómo solucionarlo, está bien, ¿no? Ahorita sale, todo se hace, ¿no? No deberíamos de empujar a estos academiquillos, no me están escuchando, ¿sí? A estos academiquillos concentrados en el paper, no deberíamos de empujarlos precisamente a un set de herramientas industriales, y no ayudaría eso a que la aplicabilidad de las cosas que producen fuera más streamlined, o sea, de alguna manera esto es un sistema de producción de conocimiento, y eso debería de embonar en un sistema de producción de servicios. Más o menos. Lo que respondería en dos partes. En primera, las herramientas industriales están hechas para cosas distintas, ¿no? Entonces, pues estás pensando en darle servicio a un montón de gente y así, ¿no? Y entonces, no creo que ese sea el propósito al menos de esta rama y de muchas ramas académicas. Y, y la otra parte es que no todo es productivo. O sea, no, sobre todo en ciencia, en la parte científica, incluso de la ciencia de datos, no todo debería ser productivo, ¿no? O sea, a lo mejor sí debería estar preparado en general en la ciencia de datos para convertirlo a algo productivo, pero en el caso de este tipo de cosas en donde quieres contestar una pregunta, esa pregunta no necesariamente tiene que convertirse en algo a lo que la gente tenga acceso directo. Ajá. No, no hablemos de la gente, sino por ejemplo las farmacéuticas. O sea, su pipeline de producción científica no debería embonar en el pipeline de R&D de una farmacéutica. No, porque una farmacéutica tiene motivaciones, pues, exacto, ¿no? Y entonces al final lo que tú quieres es, pues, sacar allá afuera información, ¿no? Y es información que probablemente no esté terminada, ¿no? O sea, que no se convierte en un producto final.
y solo se convierte como en un escalón más hacia llegar a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hablé exactamente de lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo es o sea, buscar si hay relación entre como áreas del genoma y un tipo de cáncer, ¿no? Y entonces yo voy a buscar eso, pero yo tengo que generar poquitos datos. Entonces, lo que yo he visto es que con mi cantidad de datos solo puedo encontrar como factores genéticos que aumenten la probabilidad de tener este tipo de cáncer en 1.4, ¿no? O sea, bueno, que aumenten en 0.4, ¿no? El momio o lo que sea. Entonces, cuando yo termine eso y como lo saque y todo, no es una respuesta final, no es una respuesta de no existe ningún factor genético. Es, si no encontré nada, no existe ningún factor de 1.4 o más, ¿no? Entonces, eso no es una respuesta final, ¿no? Y muchas cosas de la academia no van a ser respuestas finales y no deberían ser cosas productificadas, ¿no? Entonces, o sea, por eso diría como, o sea, por un lado, no sé si quiero o no sé si sea útil que productificar esas cosas y por otro lado, aunque sí creo que hay muchas cosas que deberíamos como pasarle a la academia, mucho debería ser entender qué necesitan y adaptar las herramientas y menos querer forzar herramientas a problemas a los que no apliquen, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Otras? ¿Más preguntas? ¿No? No pago, te lo doy. Bueno, pues este fue nuestro tercer Conversadata. Esta grabación va a estar disponible en el canal del Centro ITAM para Datos, Algoritmos y Sociedad. Por si no vieron los slides, ahí se va a ver todo. ¿Estoy en el encuadre? No estoy en el encuadre. Entonces, pues yo creo que hoy en la noche ya pueden ver esta charla. Espero que les haya echado un poco de luz en caso de que estén estudiando ciencia de datos y les pique las manos, estudiar un doctorado. Insisto, no sé por qué se harían ustedes eso ustedes mismos. Vean cómo pueden acabar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si quieren dedicarse a industria, vamos a tener charlas dedicadas a industria, como la mayoría, ¿verdad? No sé por qué quisieran hacerse eso. De trabajar en industria. Pero, bueno, naturalmente ya vimos que la ciencia de datos tiene cabida y mucha cabida y puede aportar bastante en la producción científica. Entonces, pues ahí está la puerta abierta. Irving ¿te puedes quedar unos minutitos más? Ah, no, tenemos otra charla con McKinsey, que es el otro lado de la moneda, que es el extremo for profit, que tampoco a mí me gusta, pero bueno. Bueno, entonces, por acá atrás está Marisela, nos vemos con ella para la charla de McKinsey y esta charla la pueden ver hoy en la noche en nuestro canal. Les agradezco mucho, nos vemos en nuestro Conversadata número 4 con gente de Kio Networks que también va a estar haciendo hiring. Entonces, se vale bañarse, se vale traer su currículum. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Temas 1.